Hola de nuevo, mis reinas. Bienvenidas una vez más a este rincón donde cada semana desmenuzamos juntas lo que de verdad importa en Valle Salvaje. Hoy el episodio 475 nos deja una frase final que os va a quitar el sueño, así que preparad el mate, poneos cómodas, porque vamos a hablar de todo, absolutamente todo lo que pasó. Empezamos por donde más duele, con Rafael. Le entregan al niño en brazos porque el pequeño necesita sentirlo cerca, y entonces alguien suelta una frase que se clava como un puñal. Le dicen que basta con mirarlo para recordar a Adriana. Pensadlo bien, mis reinas, ese comentario no es un halago, es una losa, porque para Rafael ese bebé ya no representa un hijo, representa todo lo que perdió y todo lo que jamás podrá recuperar. Durante meses Rafael creyó que aquel niño era suyo. Ahora sabe que no lo es, y aunque entiende perfectamente el dolor ajeno, la herida que tiene abierta es completamente suya y todavía está sangrando. Rafael dice algo que a mí, personalmente, me parece de una madurez enorme para las circunstancias. Reconoce que los demás han tenido tiempo de digerir ciertas verdades, mientras que él acaba de descubrir la suya hace apenas unas horas. Por eso pide distancia, por eso pide tiempo. Y quiero que os quedéis con esto, mis reinas, porque es importante, Rafael no está rechazando al niño. Está intentando entender quién es él mismo después de que le arrancaran de un plumazo la certeza que sostenía toda su vida. Fijaos en el detalle, mis reinas, porque a mí me parece revelador. Rafael sostiene al pequeño con los brazos firmes como siempre, pero la mirada se le va, se pierde en algún punto lejano de la habitación, como si el cuerpo cumpliera con el gesto mientras la cabeza todavía anda buscando dónde encajar tanta pérdida de golpe. Eso, para mí, es la verdadera clave del personaje esta semana, no lo que dice, sino lo que su silencio deja entrever cada vez que baja los ojos hacia ese bebé que ya no es quien él creía. Cambiamos de escenario y nos vamos con Manuela, porque aquí la cosa se pone todavía más interesante. Manuela ha hecho algo que ya no tiene marcha atrás, ha besado a Alejo, y lo más llamativo es que ni siquiera intenta esconderlo. Cuando le preguntan qué acaba de hacer, contesta sin rodeos, dice que lo besó y que le encantó. Manuela sabe perfectamente que fue un movimiento atrevido, pero para ella alguien tenía que romper de una vez esa barrera invisible que los dos llevaban construyendo desde hace episodios. Para ella ese beso no fue un impulso vacío, fue casi una declaración de guerra contra el silencio. Alejo, sin embargo, no está dispuesto a darle ese peso. Para él simplemente no hay nada que aceptar. Y aquí entra Braulio, que ya venía sospechando que algo raro rondaba entre Manuela y Alejo. Le pregunta directamente si pasó algo, y Alejo lo niega con la boca pequeña, asegura que no ha pasado nada y que nunca pasará. Braulio, que no es tonto, va un poco más allá y le pregunta si en caso de que algún día ocurriera algo, sería sincero con él. Alejo promete que sí. El problema, mis reinas, es que nosotras ya sabemos algo que Braulio todavía no sabe, y es que ese beso ya ha ocurrido. Y para colmo, alguien lo ha visto con sus propios ojos. Antes de llegar a esa bomba, el capítulo nos regala un momento familiar bastante conmovedor. Un padre intenta acercarse a su hijo después de un error que abrió una distancia dolorosa entre los dos. Hay quien piensa que ese error no merecía tanto castigo, que al final equivocarse forma parte de la vida. Las disculpas ya están sobre la mesa, ahora falta ver si llega el perdón, aunque en Valle Salvaje pedir perdón nunca garantiza que las heridas cicatricen de inmediato. Nicolás, por su parte, nos regala uno de los momentos más humildes de toda su evolución como personaje. Reconoce delante de todos, que ya no es el mismo hombre que tiempo atrás se atrevió a menospreciar el talento de Matilde. En aquel entonces tenía el orgullo herido, ahora ha entendido algo mucho más profundo. De nada sirven los años de estudio si uno es incapaz de reconocer el talento verdadero cuando lo tiene delante de las narices. Nicolás admite abiertamente que Matilde tiene una capacidad extraordinaria, y eso, mis reinas, es una pequeña victoria enorme para ella. Por primera vez Nicolás parece dispuesto a aprender en lugar de competir, y ojo con esa actitud, porque va a ser clave para lo que viene con el negocio del perfume. Volvemos con Rafael, que sigue frente al niño que durante tanto tiempo creyó su heredero y que ahora ya no puede mirar de la misma manera. Alguien le recuerda que no ha sido el único que ha sufrido en todo esto, y Rafael lo sabe, no está compitiendo por ver quién sufrió más. Pero hay una diferencia que a él le resulta decisiva: la verdadera madre siempre supo que aquel niño era suyo, mientras que él acaba de enterarse de que no es el padre. Esa diferencia lo explica todo,
ha pasado de imaginar un futuro junto a ese pequeño a tener que reconstruir en cuestión de horas absolutamente todo lo que sentía. Y entonces el guión nos lleva directo hasta uno de los villanos de la temporada, Dámaso. La conversación que tiene es durísima, se habla sin rodeos del secuestro de 2 niños y de haberlos arrancado de sus familias. Dámaso intenta justificar lo injustificable, asegura que si hubieran logrado acabar con José Luis, habría devuelto a los pequeños a sus madres, pero una de esas madres murió, y Dámaso insiste en que esa muerte no fue culpa suya. Ese argumento, mis reinas, solo consigue provocar más indignación, porque aquella mujer murió sin conocer la verdad, sin saber que tenía un hijo, sin poder abrazarlo jamás. Todo por una guerra que arrasó vidas de gente que ni siquiera había participado en el origen del conflicto. Dámaso se defiende diciendo que él no empezó nada de esto, incluso señala al padre de su interlocutor como el verdadero origen de la tragedia, pero esa excusa no cambia lo ocurrido y desde luego no convence a nadie de seguir la guerra contra José Luis. La respuesta que recibe es tajante: no habrá ninguna alianza con Dámaso, tiene que marcharse. Se reconoce que existe una deuda con él por ciertas cosas del pasado, pero eso no significa aceptar sus métodos. Y aquí, mis reinas, Dámaso comete uno de los errores más grandes del episodio, porque interpreta esa decisión no como un final, sino como una traición. Y cuando Dámaso se siente traicionado, ya sabemos que rara vez se marcha sin dejar una amenaza en el aire. Pero antes de ver hasta dónde llega esa amenaza, llega una de las escenas más duras emocionalmente de todo el capítulo. Luisa y Alejo se quedan peligrosamente cerca de volver a besarse. Luisa no entiende por qué él frena algo que los dos desean con la misma intensidad. Alejo reconoce la atracción sin ningún problema, ese no es el tema. El verdadero problema está mucho más hondo. Él no quiere volver a confundirla, no quiere repetir el mismo error en el que, según él, ya han caído demasiadas veces. Para Luisa llamar error a ese sentimiento le resulta casi absurdo. Si ella lo desea, y sabe que Alejo también, entonces le lanza la pregunta que probablemente muchas de vosotras estáis pensando en este mismo momento: ¿por qué negarle al corazón lo que los labios claramente están deseando? ¿Por qué no darse una segunda oportunidad? La respuesta de Alejo cambia por completo el tono de la escena, porque no habla de falta de amor, habla de algo que se perdió, algo que desapareció el día en que Luisa terminó encerrada en aquella celda. Habla de la confianza. Luisa intenta convencerlo de dejar el pasado atrás, pero Alejo le devuelve la pregunta con toda la intención: ¿puede hacerlo ella realmente? Luisa responde desde la pura emoción, dice que por él sería capaz de olvidar hasta su propio nombre, pero Alejo sabe que olvidar no funciona así de fácil. Ambos han cambiado, y aunque Luisa cree que precisamente ese cambio podría permitirles empezar de cero, Alejo considera que no han cambiado lo suficiente todavía. Ella interpreta esa distancia como una incapacidad de perdonarla, y Alejo lo niega tajantemente, dice que no tiene absolutamente nada que perdonarle. Y es justo por eso que la conversación se vuelve todavía más dolorosa, porque no existe una culpa concreta que se pueda reparar con simples disculpas, lo que existe es una confianza rota en 1000 pedazos. Alejo recuerda que cuando Luisa juraba que María no era hija de su hermano, él no le creyó, no estuvo a su lado en ese momento tan duro. Y aquí aparece el nombre de Bárbara, porque Bárbara sí la ayudó desde el primer instante, Bárbara fue la persona en quien Luisa confió de verdad. Para Alejo esa realidad confirma justo lo que más teme: cuando Luisa necesitó apoyo, no acudió a él. Luisa intenta explicarse, dice que no podía contar toda la verdad sin pruebas, que tenía que actuar con muchísimo cuidado. Pero Alejo escucha esas mismas palabras desde otro lugar completamente distinto. Para él demuestran que Luisa necesitaba a alguien en quien confiar ciegamente, y ese alguien ya no era él. Ahí está, mis reinas, la verdadera tragedia de esta pareja: siguen queriéndose con locura, pero el amor por sí solo ya no les alcanza. Y es que fijaos bien en lo que de verdad está pasando debajo de esas palabras. Alejo no le está reprochando ninguna traición concreta, no hay un solo hecho que pueda señalar con el dedo, y precisamente por eso resulta tan difícil de resolver. Lo que le duele no es algo que Luisa hizo, sino algo que no hizo: no acudir a él, no confiar en él primero. Contra un error puntual se puede pelear, se puede perdonar, pero contra la costumbre de no ser la primera opción de alguien resulta muchísimo más complicado luchar. Alejo termina diciéndole que estará agradecido toda la vida por lo que Luisa hizo, que cada vez que mire a su sobrino recordará a la mujer que hizo posible que volviera a la familia. Pero agradecer, mis reinas, no significa volver.
Y cuando Alejo se marcha emocionalmente de esa posibilidad, Luisa queda enfrentada a una idea terrible: tal vez recuperar el amor sea muchísimo más difícil que recuperar a un niño desaparecido. Y todavía queda mucho episodio por delante, porque Dámaso está lejísimos de aceptar su derrota. Mercedes y Victoria reconocen finalmente que jugaron con él de la misma manera en que Dámaso había jugado antes con ellas. Incluso admiten algunas de las maniobras que usaron para frustrar sus planes. Mercedes fue quien impidió que su sobrino aceptara el acuerdo entre las dos casas. Victoria, por su lado, consiguió el respaldo de Don Juan, y algunas versiones que circularon sobre quién movía los hilos también formaron parte de la estrategia. Para ellas, Dámaso simplemente ha perdido, pero él prácticamente se ríe de esa interpretación. Cree que ellas todavía no comprenden hasta qué punto han dependido de él. Les recuerda que Mercedes difícilmente habría mantenido la casa sin su apoyo, y a Victoria le suelta algo todavía más delicado: según él, si no hubiera usado sus influencias con el obispo, ella estaría desterrada muy lejos del valle. Victoria no piensa agradecerle nada, y Dámaso tampoco parece necesitar esa gratitud, solo quiere que entiendan que a su juicio, acaban de tomar la peor decisión posible de sus vidas. Y esa frase queda flotando en el aire como una advertencia que ninguna de las dos debería ignorar. Pensadlo un momento, mis reinas, porque el problema de esta escena no es lo que Dámaso dice, sino lo tranquilo que lo dice. No grita, no amenaza con la voz alterada, lo suelta casi como quien constata un hecho, y eso, en un personaje como él, suele ser mucho más peligroso que cualquier explosión de rabia. Cuando Dámaso deja de gritar es exactamente cuando hay que empezar a preocuparse de verdad. Mientras tanto, Rafael intenta refugiarse en el trabajo. Está agotado, las cuentas terminan venciendo hasta su propia resistencia y se queda dormido sobre los papeles. Su tía lo encuentra así y durante unos segundos recuerda al niño que fue, pero la conversación no tarda en volver al presente, le pregunta por el pequeño, y Rafael contesta que está bien, al cuidado de las doncellas. La reacción de su tía es inmediata, no entiende cómo puede estar tan volcado en la finca en lugar de aprovechar cada instante con quien debería considerar su hijo. Entonces le da un consejo: que lo deje todo a un lado, que recupere el tiempo perdido, pero esas palabras golpean exactamente donde más duele. Rafael le pide que no se preocupe tanto por asuntos que no le corresponden, podría hacerle daño sin querer. La mujer entiende su torpeza y se disculpa, intenta imaginar lo dura que debe ser esta experiencia para él. Rafael acepta la disculpa, pero también percibe que hay otro motivo detrás de la visita, y efectivamente lo hay. Su tía quiere mostrarle apoyo, le asegura que por ahora no va a insistir con el asunto del palacio, que hay cosas mucho más importantes que el dinero en este momento. Rafael agradece profundamente el gesto y recibe además una promesa: que no estará solo, que si necesita cualquier cosa podrá contar con ella. Es un momento sencillo, mis reinas, pero enorme, porque después de tantísima manipulación, escuchar una oferta de ayuda sin condiciones vale más que el oro. La trama salta entonces hacia Matilde y Nicolás. Hay trabajo por delante, necesitan preparar muchos frascos de muestra de agua de Colonia. La idea es aprovechar los contactos de doña Enriqueta para venderlos entre amistades con recursos. Matilde decide que Nicolás debe demostrar todo lo aprendido, esta vez será él quien prepare el agua de Colonia con sus propias manos, ella se limitará a supervisar. Nicolás se muestra sorprendido, pero dice que ha revisado sus notas y que cree estar preparado. Y aunque Matilde estará cerca por si acaso, la responsabilidad empieza a pasar poco a poco a las manos de Nicolás. El negocio crece y con él crece también la confianza entre los dos. Muy lejos de todo esto, la recuperación de María provoca una escena completamente distinta, mucho más luminosa. La pequeña descansa en paz, casi como si supiera que por fin está con su verdadera familia. Llegan visitas en cuanto se enteran de que la niña ha vuelto. La felicidad se respira en el aire. Rosalía recibe felicitaciones, también agradecimientos, porque su familia sabe muy bien cuánto arriesgaron quienes ayudaron a descubrir la verdad. Pero Rosalía siente que debe hacer algo más: pedir perdón. En su desesperación llegó a dudar de las buenas intenciones de quienes intentaban ayudarla, incluso sospechó que podían estar implicadas en el robo de María. La respuesta que recibe está cargada de comprensión: una madre desesperada puede sospechar de cualquiera, no necesita castigarse por ello. Rosalía, sin embargo, sabe perfectamente cuánto les debe a aquellas mujeres, las llama prácticamente ángeles enviados a su camino, porque sin su generosidad y sin todo lo que hicieron, María probablemente no habría regresado jamás.
Y entonces pronuncia una frase cargada de emoción. Dice que su hija crecerá sabiendo que existen ángeles de la guarda que además, algunos viven aquí mismo, en Valle Salvaje. También aparece el recuerdo de Adriana. Rosalía está segura de que si pudiera verlas, estaría orgullosa de todo lo que hicieron por su hija. La escena podría haber cerrado ahí todo el conflicto, pero aparece una pregunta importante: si Rosalía aceptará la propuesta del duque en ese mismo momento. Parece que sí, la respuesta parece ser que se quedarán en Valle Salvaje. Una decisión que suena tranquilizadora, pero guardad bien esas palabras, mis reinas, porque antes de que termine el episodio todo va a cambiar de golpe. Volvemos al taller de perfumería. Nicolás comete un pequeño error con una esencia demasiado intensa, que podría eclipsar el resto de la mezcla. En lugar de ocultarlo, pregunta directamente qué ha hecho mal, porque de verdad quiere aprender. Matilde le explica que todavía se puede corregir. Un poco de lavanda servirá para contrarrestar el efecto. Nicolás lo anota inmediatamente, y entre fórmula y fórmula surge una conversación sobre el futuro. Nicolás se imagina que cuando Matilde tenga a su hijo, él podrá encargarse de replicar la fragancia mientras ella se dedica a criar al bebé. Matilde rechaza esa idea de plano, no piensa abandonar el negocio después de dar a luz, como mucho podría permitirse una pequeña pausa. Nicolás va todavía más lejos, sueña con un futuro donde necesiten decenas de trabajadores para abastecer de agua de Colonia a todo el reino. Matilde intenta mantener los pies en el suelo, dice que no conviene celebrar antes de tiempo, pero Nicolás tiene fe ciega, está convencido de que pueden conseguirlo. Y también sabe algo más, que Matilde no debe limitarse a reproducir siempre la misma fragancia, tiene verdadero talento para crear cosas nuevas. Por eso, en cuanto él domine la fórmula actual, ella podrá lanzarse a buscar aromas completamente distintos. La confianza que Nicolás deposita ahora en Matilde contrasta muchísimo con el orgullo que mostraba al principio de la historia. Es una transformación pequeña sobre el papel, pero enorme en lo emocional. El episodio cambia después hacia otro conflicto familiar. Un joven regresa del trabajo en el campo con las manos llenas de heridas. Su madre se alarma al instante. Él intenta quitarle importancia, dice que son heridas normales para quien no está acostumbrado al trabajo físico, manos de cortesano enfrentadas por primera vez a la tierra. Ella insiste en verlas y cuando por fin observa los callos siente un dolor auténtico. Aquellas manos siempre habían sido finas, ahora muestran el precio de un trabajo durísimo. Pero también hay orgullo en su mirada, está viendo al hombre en el que se está convirtiendo su hijo, aunque no acepta la injusticia que, según ella, los ha empujado a esta situación. Considera que él no debería haberse obligado a trabajar las tierras de alguien que todavía les debe dinero a ellos. Su hijo, en cambio, asegura estar satisfecho con lo que hace. La madre, claramente, no lo está. Y entonces vuelve a aparecer el objetivo que lleva tiempo obsesionándola, recuperar el lugar que consideran suyo por derecho. No puede presionar a Rafael de inmediato después de todo lo ocurrido, debe darle tiempo, pero existen otras vías, y una de ellas pasa directamente por Manuela. Pregunta si ha habido algún avance y la respuesta es explosiva. Manuela ha besado a Alejo, Braulio lo vio con sus propios ojos. Su madre no quiere creerlo, pero negar lo ocurrido no cambia absolutamente nada. Braulio reconoce que no tiene ninguna autoridad sobre Manuela ni sobre Alejo, no podía impedir ese beso. Para su madre, sin embargo, el problema es otro completamente distinto, cree que Braulio dejó escapar una oportunidad de oro. Él insiste en que esa supuesta oportunidad solo existe en la imaginación de ella, pero su madre no piensa aceptar la derrota tan fácilmente. Y aquí llega otra frase que merece toda vuestra atención: mis reinas, un beso es solamente un beso, según ella, todavía pueden sacar algo positivo de toda la situación. Braulio duda, su madre le pide confianza, que la deje actuar a su manera, muy pronto comprenderá que todavía no están derrotados. Y cuando un personaje de Valle Salvaje suelta una frase así, sabemos perfectamente que la tranquilidad va a durar muy poco. La historia vuelve entonces al perfume. Matilde recibe una visita inesperadamente importante que la felicita por la fragancia. La verdad ya empezó a circular por todo el valle. Nicolás ha contado que la auténtica autora es Matilde, no solo lo ha confesado abiertamente, también ha alabado públicamente su talento delante de todos. Para ella eso significa mucho más que un simple reconocimiento personal, es la confirmación de que por fin empieza a ocupar el lugar que se merece. La fragancia recibe elogios, se usa cada mañana en la casa, pero el frasco original está casi agotado.
Y entonces Matilde presenta algo completamente nuevo, un envase, una etiqueta, un nombre, agua de Enriqueta. La emoción es inmediata. Matilde explica que la decisión todavía no depende únicamente de ella, pero que le encantaría que la primera agua de Colonia oficial llevara ese nombre. Es un gesto pequeño dentro de un drama enorme, mis reinas, pero funciona precisamente por eso, porque mientras otras familias se rompen entre secretos, traiciones y pérdidas, Matilde está construyendo algo desde cero, un proyecto propio, un futuro, una identidad que es solo suya. Después llega una conversación mucho más íntima. Luisa lleva el cuaderno de Pedrito, pero Bárbara nota enseguida que algo pasa, le pide que se siente. Luisa intenta escaparse diciendo que tiene mucho trabajo pendiente, pero Bárbara no la deja huir tan fácilmente. Le recuerda que Adriana ya no está, que solo se tienen la una a la otra, que si no pueden contarse sus penas entre ellas, entonces ¿a quién se las van a contar? Esa pregunta derriba de golpe todas las defensas de Luisa. Bárbara ve la tristeza en sus ojos y descubre rápidamente el motivo: Alejo. Luisa confiesa que lo besó. Bárbara se sorprende de verla tan triste después de algo así, y entonces Luisa le explica: el problema no fue el beso en sí, el problema fue que Alejo se apartara, sobre todo fueron sus palabras, porque él considera imposible volver a recuperar lo que tenían. Luisa se siente ingenua por haber creído que todavía podían tener otra oportunidad juntos. Bárbara intenta decirle que no tiene por qué ser algo imposible, pero Luisa, ya con la explicación de Alejo en la cabeza, vuelve al mismo punto de siempre, la confianza. Cuando empezó a sospechar sobre el niño, Luisa acudió a Bárbara, no a Alejo. Bárbara reconoce que entiende perfectamente por qué eso pudo dolerle tanto, pero Luisa le recuerda algo esencial: cuando Alejo finalmente supo la verdad, tampoco creyó en ella de inmediato. Imaginar que el amor de tu vida te trata como si estuvieras perdiendo la razón resulta insoportable, y Bárbara termina dándole toda la razón: Luisa no merecía aquello, nadie lo merece. La escena no resuelve la relación, pero sí cambia por completo la manera de interpretarla. Alejo tiene razones de sobra para sentirse herido, Luisa también las tiene. Y cuando ambos pueden justificar perfectamente su dolor, reconciliarse se vuelve muchísimo más complicado de lo que parece. Mientras tanto, Dámaso vuelve a aparecer, esta vez frente a Victoria, que está claramente inquieta. Él se acerca con todo el resentimiento acumulado durante meses. Le dice que entre todas las traiciones que ha sufrido en su vida, la de ella ha sido la peor de todas. En otras circunstancias, un hombre con su poder podría haberla castigado con dureza. Victoria no se deja intimidar ni un segundo, le recuerda que tuvo oportunidades de sobra para cambiar, para expiar sus pecados, y aún así escogió volver a engañarla. Entonces le da un último consejo: que abandone el odio, porque ese odio lo está cegando por completo. Dámaso responde desde la pérdida más pura, dice que lo ha perdido todo: la casa, el respeto del valle, incluso a Gaspar. Pero precisamente por eso Victoria intenta advertirle, que se detenga antes de perder todavía más de lo que ya perdió. Dámaso, sin embargo, no tiene intención alguna de desaparecer, pregunta si de verdad creen que librarse de él será tan sencillo, si de verdad piensan que ya dijo su última palabra. La amenaza queda clarísima, y el episodio nos deja entender que Dámaso todavía reserva otra aparición mucho más inquietante. Volvemos con Matilde, que sigue trabajando hasta bien entrada la noche. Atanasio la encuentra rodeada de frascos y se sorprende por todo lo que han logrado producir en una sola jornada de trabajo. Nicolás aprende rápido, no parece que ambos vayan a formar un equipo estupendo. Atanasio vuelve a ilusionarse con el negocio, ve en él una posibilidad real de ofrecer un futuro próspero a su hijo, y quizá a todos los que vengan después. Incluso bromea diciendo que no piensa conformarse con menos de 5 hijos. Matilde debería estar sonriendo, pero su rostro se mantiene serio, no puede dejar de pensar en Rosalía, en el duque, en los niños robados. Todo lo ocurrido ha despertado en ella un miedo muy profundo. Entonces le pide una promesa a Atanasio: cuando nazca su hija, él no deberá separarse de ella pase lo que pase. Incluso si a Matilde le llegara a ocurrir algo parecido a lo que le pasó a Adriana. Atanasio intenta tranquilizarla, le dice que nada va a pasarle durante el parto, pero Matilde le contesta con una lucidez tremenda: eso no depende de ellos. Lo único que realmente pueden controlar es intentar evitar que su hija sufra algo parecido a lo que sufrieron aquellos niños robados. Atanasio piensa que nadie tendría interés en su criatura,
que no son una familia tan importante como para llamar la atención de nadie. Matilde le recuerda de inmediato a Rosalía, que tampoco parecía un objetivo y sin embargo perdió a su hija durante años. Atanasio finalmente entiende ese miedo y promete que cuando nazca la pequeña serán completamente inseparables, una promesa sencilla que, después de todo lo que hemos visto hoy, tiene un peso emocional enorme. En otra zona de la casa, Martín empieza a desenvolverse cada vez mejor en sus responsabilidades, organiza las tareas, comprueba que las habitaciones estén listas, incluso recibe felicitaciones por su iniciativa. Pero todavía tiene dudas, son demasiadas cosas para memorizar de golpe, a veces se queda completamente en blanco. Como ayuda, recibe un calendario perfectamente organizado con tareas, días y horarios, una guía que puede llevar siempre encima. Mientras Martín aprende a organizar la casa, otro conflicto familiar sigue creciendo alrededor de Francisco y Amadeo. Amadeo intenta preparar una cena especial, Peppa lo ayuda con todo. El plato elegido no es casual, es justamente el favorito de Francisco. Amadeo quiere reconciliarse con su hijo, aunque sea a través de la comida. Pero Francisco sigue enfadado, nunca habían pasado tanto tiempo sin hablarse en toda su vida. Amadeo reconoce que cometió un error grave, pero ya no sabe qué más hacer para conseguir que su hijo vuelva a acercarse. Peppa le pide paciencia, dice que Francisco puede ser testarudo pero tiene buen corazón, que entrará en razón tarde o temprano. Además, ella misma reconoce que aunque al principio también se molestó por lo ocurrido, ahora agradece cómo terminaron las cosas, porque si hubieran sido diferentes, quizá Francisco ni siquiera estaría allí hoy. Amadeo sabe que su hijo pasó muchísimo miedo, pensó que podía perderlo para siempre, pero le cuesta entender por qué el resentimiento sigue tan vivo después de descubrir que todo había sido mentira y que su padre estaba completamente sano. Peppa intenta explicarle que el susto fue demasiado grande y entonces revela algo que quizá Amadeo no sabía, que Francisco estaba dispuesto a gastarse los ahorros de su propia boda en un médico para intentar salvarlo. Todo lo que tanto le había costado reunir durante años. Esa revelación golpea a Amadeo con fuerza. Y de pronto ocurre lo inesperado, Amadeo se desploma delante de todos. Peppa entra en pánico, lo llama a gritos, le pide que abra los ojos, no sabe qué hacer en ese momento tan crítico. Mientras eso sucede, Francisco se encuentra hablando con Martín, que le muestra el calendario que ha preparado con tanto esmero. Francisco se sorprende por lo organizado que resulta todo. La conversación deriva hacia la cena de esa noche. Martín se alegra de que Francisco haya aceptado sentarse a la mesa con su padre, pero Francisco aclara enseguida que solo lo hace por Peppa, que si pudiera evitaría por completo ver a Amadeo. Martín intenta hacerlo reflexionar un poco, le recuerda que la boda está cerca, que si de verdad quiere llegar a ese día tan importante sin hablar con su padre. Francisco incluso deja caer que todavía no tiene claro si va a invitarlo. Martín le recuerda cuánto le debe a Francisco en el fondo, pero Francisco no quiere sermones de nadie. Aún así, Martín insiste, le habla de su propia experiencia, dice que él también se marchó una vez y que cuando regresó todo había cambiado por completo, que estuvo a punto de perder a Peppa para siempre. Quizá Amadeo solamente quería evitar que algo parecido le ocurriera a su propio hijo. Francisco debería tener eso presente antes de juzgarlo con tanta dureza. Y justo entonces llega la noticia, su padre se ha desmayado en la cocina. Toda la rabia acumulada queda suspendida en un solo instante. Francisco corre hacia allí, porque por muy grande que sea el resentimiento acumulado durante meses, existen noticias capaces de recordarnos en un segundo cuánto importa de verdad a alguien, antes de que sea demasiado tarde para decirlo. Pero el episodio todavía guarda una amenaza pendiente. Mercedes cree haber dejado clarísimo que Dámaso ya no es bienvenido en su casa. Sin embargo, él vuelve a aparecer, incluso entra directamente en su alcoba. Mercedes no puede creerlo, pensaba que había entendido de una vez que debía marcharse para siempre. Dámaso responde desde el orgullo herido, dice que no piensa desaparecer de un día para otro como si lo echaran de la que considera su propia casa. También acusa a Mercedes de haberlo decepcionado enormemente. Ella, por su parte, está lejos de sentirse la decepcionada en esta historia. Mercedes ha comprendido por fin que Dámaso nunca le dio aquello que ella creía tener, nunca la amó de verdad, en realidad la utilizó, la convirtió en una pieza más dentro de su partida de ajedrez, y se reprocha a sí misma haber sido tan ingenua durante tanto tiempo.
Dámaso intenta recuperar terreno recordándole que también compartieron buenos momentos juntos, sugiere que podrían continuar teniéndolos si ella quisiera. Pero Mercedes ya no quiere escuchar nada más. Cuando él intenta acercarse, ella lo detiene en seco, no quiere que la toque, le exige que salga inmediatamente de su habitación. Dámaso finalmente acepta marcharse, pero después de todo lo que ha dicho a lo largo del episodio, resulta imposible interpretar esa salida como una rendición definitiva. Y llegamos así a la última gran escena del capítulo. Rafael reúne a Rosalía y a los demás, ya es tarde, pero necesita transmitir tranquilidad cuanto antes. Cuenta que ha presentado una denuncia formal ante la Santa Hermandad, confía en que sea solo cuestión de tiempo que detengan a la responsable de todo. La noticia debería aliviar el ambiente, por fin parece que la justicia empieza a moverse en la dirección correcta. Rosalía agradece profundamente todo lo que Rafael ha hecho por ella, sabe perfectamente que quizá nunca habría recuperado a su hija si María hubiera terminado en manos de otro hombre distinto. Rafael insiste en que solo hizo aquello que consideraba justo, incluso desearía poder reparar todo el daño que se causó por el camino. Rosalía intenta mirar hacia adelante, dice que el tiempo y la presencia de su hija terminarán curando sus heridas. Rafael promete ayudar en lo que haga falta, dice que María seguirá teniendo todo el cariño de la casa grande, que nada le va a faltar, ni a ella ni a su familia. Parece el comienzo de una nueva etapa, mis reinas. Recordad además que poco antes Rosalía había hablado de quedarse en Valle Salvaje, todo apuntaba hacia esa posibilidad, hasta que ella pide permiso para decir algo muy importante. Reconoce las buenas intenciones de Rafael, confía plenamente en su palabra, no duda ni un segundo de su cariño hacia María. Pero existe algo más poderoso que todas las promesas juntas, el tiempo que le robaron sin piedad. Rosalía necesita recuperar ese tiempo, necesita estar con su hija lejos de todo lo que pueda recordarle el horror que vivió. Y entonces pronuncia la frase que cierra el episodio entero: mañana, María y yo nos vamos de Valle Salvaje. Silencio total. Se nota en la sala ese tipo de silencio pesado, el que sigue a una frase que nadie esperaba escuchar, cuando ni siquiera se oyen las copas sobre la mesa porque todos han dejado de respirar al mismo tiempo. Porque esta decisión cambia por completo la lectura de todo lo anterior. Rafael acaba de asumir que aquel niño no era suyo, y ahora corre el riesgo de perder también la presencia diaria de María en una casa que parecía por fin volver a llenarse de vida. Después de tantas pérdidas, podría quedarse otra vez frente al vacío más absoluto. Rosalía no actúa desde el desprecio, mis reinas, no está castigando a Rafael en absoluto. Precisamente deja clarísimo que confía en sus intenciones. Su decisión nace de una necesidad muchísimo más íntima, recuperar la maternidad que le arrebataron y hacerlo, esta vez, en sus propios términos. Después de haber perdido durante tanto tiempo cualquier capacidad de decidir sobre el destino de su hija, ahora quiere volver a tomar el control de su propia vida. Esa diferencia, mis reinas, resulta absolutamente esencial para entender todo lo que viene. Y ahora la pregunta que todas nos estamos haciendo: ¿qué podría pasar en el próximo episodio? A partir de lo que hemos visto hoy, hay varias posibilidades que quedan completamente abiertas, aunque tendremos que esperar al siguiente capítulo para confirmar cuál de ellas termina cumpliéndose. La primera gran cuestión será la reacción de Rafael ante la decisión de Rosalía. Todo indica que tendrá que elegir entre intentar convencerla para que se quede en Valle Salvaje, o respetar una decisión que, por muy dolorosa que resulte, pertenece únicamente a la madre de María. Después de todo lo vivido, cualquier intento de presión podría abrir una herida completamente nueva entre ellos. También habrá que estar muy atentas a las consecuencias de la denuncia presentada ante la Santa Hermandad. Dámaso ha repetido durante todo el episodio que no piensa aceptar su derrota bajo ningún concepto, ha amenazado tanto a Victoria como a Mercedes, y ha demostrado que todavía se cree con capacidad de intervenir en sus vidas. Si descubre que la justicia se acerca de verdad, su reacción podría convertirse en uno de los focos principales de tensión de los próximos capítulos. En el terreno sentimental, Luisa y Alejo están en un punto especialmente delicado. El problema entre ellos ya no es descubrir si todavía existe amor, eso a estas alturas parece más que evidente. El verdadero problema es saber si son capaces de reconstruir la confianza perdida. Y después de la conversación de Luisa con Bárbara, también queda clarísimo que ambos tienen razones de sobra para sentirse heridos. Una reconciliación, si es que algún día llega, va a necesitar mucho más que un simple beso robado.
Por otro lado, el beso entre Manuela y Alejo ya llegó a conocimiento de Braulio, y su madre está preparando algo entre manos, aunque todavía no sabemos exactamente qué. No podemos afirmar con certeza cuál será su próximo movimiento, pero su negativa a aceptar la derrota deja claro que Manuela podría quedar de nuevo en el centro de una estrategia que ella jamás eligió. También habrá que estar muy pendientes de Amadeo. El desmayo interrumpe el enfrentamiento familiar en el momento más delicado posible. Francisco estaba hablando precisamente de su resentimiento cuando le llega la noticia. Quizá este susto le cambie la manera de mirar a su padre para siempre, o quizá las heridas entre ambos sigan tan abiertas como siempre. El episodio sinceramente no nos permite asegurar todavía cuál de las dos opciones se cumplirá. Y finalmente está Matilde, mis reinas. Mientras casi todos luchan contra las consecuencias del pasado, ella continúa construyendo algo mirando hacia el futuro. El negocio del agua de Colonia empieza a tomar forma de verdad, Nicolás reconoce abiertamente su talento, los primeros frascos ya están listos, y la idea de lanzar una fragancia con identidad propia abre toda una nueva etapa en su vida. Pero el miedo provocado por lo sucedido con los niños robados también ha dejado huella profunda en ella. Su conversación con Atanasio demuestra que la maternidad ya está transformando sus prioridades, incluso antes de que nazca su hija. Así termina un episodio en el que nadie sale exactamente igual a como entró. Rafael recupera una verdad, pero pierde una certeza que creía inquebrantable. Luisa confirma que todavía ama a Alejo, pero descubre que el amor por sí solo no puede borrar automáticamente la desconfianza acumulada. Mercedes rompe finalmente con Dámaso, aunque él se niega a aceptar que su influencia haya terminado del todo. Francisco recibe una noticia capaz de poner su resentimiento frente a una realidad muchísimo más seria de lo que imaginaba. Y Rosalía, después de recuperar a María, toma quizá la decisión más importante de todas, marcharse. Ahora, mis reinas, quiero conocer vuestra opinión con el corazón en la mano. ¿Creéis que Rafael debería intentar convencer a Rosalía para que se quede, o debería respetar de inmediato su decisión de abandonar Valle Salvaje? ¿Pensáis que Luisa y Alejo todavía tienen alguna posibilidad real de reconstruir lo que tenían? ¿Y qué movimiento creéis que está preparando la madre de Braulio después de descubrir el beso entre Manuela y Alejo? Dejadme todo esto en los comentarios, porque el próximo episodio puede abrir consecuencias enormes para varias familias del Valle. Si os ha gustado este análisis completo del episodio 475 de Valle Salvaje, ya sabéis lo que toca: suscribiros al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar vuestro me gusta para seguir acompañándome cada semana. Aquí seguiremos analizando juntas cada secreto, cada mirada y cada decisión que puede cambiar para siempre el destino de Valle Salvaje. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final, mis reinas. Nos vemos en el próximo episodio.